La producción ejecutiva de este horrible programa se disculpa de antemano por las barbaridades y estupideces que este grupo de bestias pueda llegar a decir. Recuerde que ninguno de los participantes son expertos en absolutamente nada y sus opiniones no deberían ser escuchadas. Bienvenidos al Plato, el programa en el que hablamos de todo sin saber nada. Muy buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches. Este es el séptimo episodio de su programa, Al Plato, el programa en que hablamos de todo sin saber absolutamente nada. Este es el episodio número 7, el despertar del podcast. Y hoy, como siempre, me acompañan el señor Cristian Suárez. Hello. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, muy bien. Y a mi derecha se encuentra el señor Juan David Posada. ¿Cómo estás, Juancho? Después de ¿cuántos capítulos? 7, por fin dicen mi apellido y mi nombre completo. Me siento halagado. Sí, eso recibimos en unos correos bastante airados de parte de... ¡Tengo tu fanática! familia. Sí, de defensores. Ay. Creo que Gracias. no vamos a decir que son tu papá y tu mamá, los que nos escribieron, para que no negara el apellido. Entonces sí, nos escribieron y por disclaimer legal y amenazaron con demandarnos, entonces bien. Tocó poner el apellido. Pero tu nombre artístico sigue siendo Juancho. Wang Cho. Entonces, espera un momentico. ¿Conoces a mi Juancho. padre, a mi madre? ¿Quiénes son? No puedo revelarlo, Juancho. Diablos. Bueno, ahora A sí. diferencia de ti, ellos sí pueden negarte. Ya, pongamos en serio un segundito, Bueno, muchachos. vale. Hoy el tema de hoy es un poco candente. Sí. Es serio. Hoy vamos a hablar sobre estas organizaciones que se dedican a calificar los videojuegos, a darle los famosos ratings. Que pues, para el caso de América es esta empresa estadounidense que se llama ESRB. SRB, ¿Qué significa, Cristian? Entertainment Software Rating Board. Eso O mismo. mesa de discusión para el software de entretenimiento. Y para Europa tenemos a PEGI. PEGI. Pero no es Miss Peggy. No confundir con la No confundir. ¿sí o qué? Sí, el Muppet. Sí. No, PEGI es Pan-European Game Information. Es como información de juegos pan-europeos. Paneuropeos. ¿Qué es ese pan? Global, pues significa, sí, pues es algo que incluye un montón de cosas. Aprende con José. Probablemente sí. No me hagan mucho caso. Búsquenlo. Más bien búsquenlo. Pero sí es. Pregúntele a ChatGPT. O busquen el diccionario, ¿ves? Tampoco está tan. Sí. Bueno, entonces el tema hoy es, pues vamos a tratar sobre estas empresas y qué influencia tienen o qué han hecho para parar todo este fenómeno que se ha dado con las loot boxes, porque eso es un problema que poco a poco se va descontrolando y pues hasta ahora, 2023, 1 de mayo del 2023, no se ha hecho nada significativo al respecto. Excepto en algunos lugares que después comentaré. Pero listo, ya lo vamos a hablar, porque también tiene yo creo que sé por dónde vas y pues, si es por donde creo, también tiene como sus vacíos legales. Sí, como su asterisco. Sí. Y temas de censura que se han visto en videojuegos, que Vale. tienen mucho que ver con las directrices de estas empresas. Ujú. Entonces, pues, manos a la hora, muchachos, ¿quién quiere empezar? ¿Quién quiere explicar de qué va todo este tema de estas empresas? Bueno, Que se podemos... dedican, pues, cómo funcionan. Vale. Estas empresas, según su forma de funcionamiento, básicamente lo que hacen es que no es obligatorio, ¿sí? Es totalmente voluntario por el uso de las etiquetas por parte de las distribuidoras de software de juegos. Pero Espérate. O sea, ahí empezamos a lo que nos había dado. Es totalmente voluntario que los desarrolladores busquen, pues, por ejemplo, a SRB. sí, que aparezca. pero hay mercados que exigen que tengan algún tipo de clasificación para poder permitirles que distribuyan el contenido. Entonces, en todo caso, la certificación es completamente voluntaria, pero si no tienes la certificación,
en muchos lugares no vas a poder vender tu videojuego. No se vende, no aparece, Exacto. no existís. No, pero, ¿Qué pasa? Pero más que todo en Estados Unidos sí es prácticamente obligatorio. Sí, es prácticamente obligatorio. Cierto. Aunque, por ejemplo, las indies no tienen que pasar por este filtro más allá del Tengo- filtro que les ponga No. Steam. Las indies tienen como Un panel separado. un panel Sí, separado de exacto. en esta ESRB, ¿cierto? Más que todo en la ESRB, no sé cómo funciona en la PEGI, ¿cierto? Pero tiene un panel separado que ya explicaré más adelante. Vale, muy bien. En todo caso, el funcionamiento es muy sencillo. El videojuego, mucho antes incluso de su propia promoción, tienen que enviar por lo menos a partes copias o lo que sea de... O sea, no sirve un demo. No. Tendría que ser Mira. o una parte sustancial del Sí. juego, supongo yo. En la SRB funciona, tienes que enviar un video más o menos que muestre cómo es tu videojuego, Ujú. qué cosas hay en tu videojuego, ¿cierto? De manera que las personas encargadas de darle el rating, que son personas anónimas, para no tener problemas o que lleguen El maletín negro. el maletín negro con... La FIFA te está escuchando. Sí. ¿Cierto? Estas personas no pueden tener contacto con estas... Con los desarrolladores. Con los desarrolladores, ¿cierto? Entonces, por eso son ¿cómo se llama eso? Anónimos. Anónimos. Lo otro es que antes de eso, con eso tienen que llenar un formulario que donde expliquen cada cosita de su... o sea, tiene O sea, el esto, desarrollador tiene tiene que- esto... Cada elemento, Cada, no cosita. cada elemento. Cada elemento Cierto. de su juego. Cada elemento de su juego y de que, o sea, que consideren importante. ¿Qué es lo que pasa? Que hay los novatos son los que se les olvida llenar ciertas cosas y ahí es donde llega la SRB y les devuelve como que, hey, esto no, o sea, Sí. les faltó esto, ¿cierto? Entonces, después de eso, ¿cierto? Después de eso va va un panel, ¿cierto? Que dice como que, listo, este sí va como si fuera, a ver, ¿cómo les explico esto? Buscan juegos que sean parecidos, ¿cierto? Con los que compararlos. Con los que compararlos y ya dicen, como que, listo. Entonces, este sí entra en esta categoría y le colocan el rating. Pero tenemos un problema y es con uno de los problemas, con uno de los temas que ya hemos hablado en el podcast y es los juegos por servicio. Eso está un poco regulado, ¿cierto? No solamente... O nula la regulación, es No. lo que he visto. O sea, no es que no esté nula sino que ¿qué es lo que pasa? Que con los juegos como servicios, ellos tienen que como 10 años estar pendientes del juego. ¿Cuál es el problema? Que un juego como servicio que sale al inicio es muy diferente que como sale al final. Sí. Ellos tienen la potestad de cambiarles La categoría. Pero espérate, La dice 10 categoría. años, o sea, la SRB tiene que hacerle un O seguimiento la de PEGI. 10 años, pues, o una de las empresas. En este momento me estoy enfocando más en la SRB, SRB, que es que en como PEGI. la que más conozco. Pero entonces tienen que hacerle un seguimiento de 10 años a cualquier juego pues, que tenga como juego como servicio. Así es. Y, por ejemplo, ¿qué juegos pues, duran 10 años? Pues de pronto WoW, de pronto... Sí, WoW, y para de contar alguno que otro... Varios pues, de las MMOs, compañías pero- grandes, pero sostener 10 años un Sostener juego 10 años. ya pues, es un logro en sí mismo. Venga. WoW, ¿y qué más? No, Fortnite es uno... Pero Fortnite no lleva 10 años. No, pero Pues ya está que los cumple también. Guild Wars... Guild Wars. Sí, más que todo, pues, o sea, MMOs. MMOs, porque los juegos como servicio. Entonces, o sea, la cosa de la SRB es que ha tenido que modificarse o adaptarse a las cosas que están pasando en este momento en el mundo de los videojuegos, ¿cierto? Inteligencias artificiales, ¿cómo se llama? Inteligencias artificiales, juegos como servicio, microtransacciones. Que ese es un tema bastante crudito y... Y que ya vamos a llegar a eso. Sí. Y eso es una de las cosas más... ¿cierto? Entonces,
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienen que ir con un seguimiento. Aparte de eso, eso cuesta. Vos tenés que pagar ¿Eso lo para... paga quién? ¿Lo paga el desarrollador? O sea, el desarrollador manda su juego a la SRB, como digo, pues enfoquemos por ahora en la SRB, manda su juego pues al panel este para que lo revisen los documentos y tiene que pagar pues como una inscripción, como listo, les pago tanto para que me... Así es. Es que como comprar una licencia. Sí, es como comprar una licencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Si vos llenas algo mal y te dicen, hey, Te la devuelven. te la devuelven, ¿cierto? O el proceso termina ahí y o vos querés, por ejemplo, tener que sea para adolescentes y te sale solamente para adultos. Y te dicen como que, hey, ¿qué pasó? Ellos te dicen como que, hey, por esto calificamos esto así, ¿cierto? Entonces, el desarrollador tiene que ya cortar esas cosas y volver a mandarlo, pero uno dice como que, ah, no, ya pagué. No, tiene que volver a pagar, Sí. ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Los costos son altos. Entonces, los pequeños equipos, los indies, se quedan como, ah. Entonces, la SRB utilizó como un espacio solamente como para los indies y pequeños equipos, ¿cierto? Estos equipos llegan y te dan como una cierta facilidad, ¿cierto? Y los guían, que es muy diferente con las compañías AAA, que las compañías AAA deben tener equipos. Sí, me imagino que pues, una compañía AAA debe tener su equipo legal, su equipo pues, de mercado establecido, y son monstruos de 1000 cabezas, o sea, y son pues sí, son multimillonarias, o sea... En cambio, los pequeños equipos apenas están saliendo, entonces lo que les proporciona la SRB, ¿cierto? Es que es una guía en este momento. Los coge de la mano y les dice, hey, tienen esto, ¿cierto? Entonces los puede ayudar. Good Guy SRB. SRB. Sí, porque por lo menos trata de que mantengan al mínimo ciertos contenidos que no... Oye, tampoco pues le sirve por temas de procesos a la SRB estar repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo pues calificaciones o pues Sí. el examen pues de estos juegos. Págueme tanta cantidad y se lo hago pues de una vez, pues sígame estos parámetros. Otra cosa es que los costos para los equipos pequeños es mucho más económico. Claro, Es supremamente económico. Sí, supondré que ahí tienen como una tarifa especial. Tienen una tarifa especial para ellos. Hay otra cosa que están utilizando y viene con uno de nuestros temas del pasado, ¿cierto? Que es una inteligencia artificial, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Pero ¿para qué funciona esta inteligencia artificial? Es para darle un rating a los juegos digitales, más que todos tirados para celular, móvil y demás. ¿Por qué? Porque se está llenando esto. O sea, hay muchos juegos que ellos no alcanzan a... Y nadie los controla. Ajá. Entonces, Es que yo creo que físicamente es imposible terminar controlando pues, estos juegos porque vos entras a cualquier store en este momento y tranquilamente son 1500, 2000 juegos que te pueden aparecer hoy. Sí. Mañana pueden aparecer 200 más, 300 más, 500 más. ¿Sabes qué es lo feo? Cuando salen estas publicidades con tráiler de un videojuego que tiene una forma de jugarlo que es bastante atractiva y cuando entras al juego es una cosa completamente diferente. ¿Eso por qué no lo moderan? ¿Por qué? Porque la SRB, ¿cierto? Te dice como que, hey, para los trailers, te dice, necesitas cumplirme estas cosas, ¿cierto? Si te salís de eso, bailas, no puedes mostrar sangre. No, incluso... O sea, pero para los trailers en televisión, ¿cierto? Incluso la SRB tiene una calificación especial para trailers, que es para trailers y para demos, que es RP, que es Rating Pending. Rating Pending. Que es especialmente pues para esos, para trailers, para contenidos publicitarios. Pero no es exclusivo para eso, porque ese RP también se lo entregan a las desarrolladoras que están con su licencia en proceso para que ellos puedan, por ejemplo, publicitarlo. No solo en los trailers ni en televisión, sino también pues, en el contenido del... Hay otra cosa que, por ejemplo, con los trailers, ¿cierto? Es una parte de la ESRB grande
que maneja el contenido de trailers, televisión, promociones para televisión, impresos, todo. Pero espérate, hay que hacer la aclaración porque eso es nada más para juegos. Para juegos. Porque pues para temas de televisión y series es otro organismo Sí, es que otro- maneja los ratings. Entonces, pues acá estamos hablando, cuando Juancho se refiere a televisión, cuando se refiere a temas impresos, son todos los materiales publicitarios del juego que van para presentarse en televisión, que van a presentarse en prensa, que van a presentarse en medios impresos. N3. N3, sobre todo. La difunta E3. sí. Por ejemplo, de silencio en E3. Hoy estamos tocando todos los temas. Sí. Me parece. Sí. Entonces, ¿qué es lo Todo que está conectado, Juancho. Todo tiene que ver. Sí. La Matrix. Entonces, lo que pasa es que esta sección se encarga de toda esa parte publicitaria, ¿cierto? Y se mantienen. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa donde usted modifique el... Contenido final. No el contenido final, sino... Uno es el contenido final y dos, el rating. Ah, ok, la licencia ¿cierto? como La tal que te licencia como otorgan. tal. Se puede ir con con una multa que pueden ser millones de dólares. Pero tengo, bueno, ¿Ha habido casos? No tengo, Documentados, no. Documentados no puedo encontrar, ¿cierto? Porque es algo muy exigente, o sea, es algo muy exigente en cuales te devuelven las cosas, o sea, te devuelven todo y el desarrollador dice como que, pues madre, tengo que quitarle esto al juego, tengo que quitarle esto, tengo que adaptarlo de esta forma. Para poder que tenga la clasificación que quiero. Ajá. sí, que que tenga mi buscan, porque videojuego. también el peligro es hacer un juego, digamos, un poco subido de tono, pues en términos de hay matanza por todos lados, hay lenguaje ofensivo por todos lados, palabrotas, ¿verdad? Y que quieras venderlo. O escenas de sexo, pues por todos lados, y quieras venderlo para un público, no sé, para 12. pubertos. Sí. O sea, obviamente no puedes hacerlo. O sea. Y mira lo que pasa. Sí. Y pues el peligro también de esas empresas es que al solicitar su calificación, les den una calificación de AO, que es Adult Only. Adult Only. Pero- entonces, eso es casi que lo condena que no se puede vender casi que en ningún lado. Antes expliquemos cuáles son las calificaciones, ¿cierto? Que tenemos en la ESRB NSRB. y en la PEGI, porque Listo. eso también es importante. Aquí las tengo. Listo. Empecemos con ESRB. A ver. El sellito E, voy a tratar de que en edición los pongamos para que los reconozcan, aunque pues, Es una E. Es una E. Es una E. Dice everyone, para todos. Hay otro que es E10 más, que es todos a partir de 10 años de edad. Everyone 10 plus. La T es teen o adolescentes. M es mature o a partir de 17 años, maduros. Uno de 17 años no es maduro. Pues. No, ni a los 34. ¿no? No, ya hemos visto que no. AO, de que hablaba José, es Adults Only, es a partir de los 18 años. Aún sin clasificar, Rating Pending, o aún sin clasificar a partir de, pero probablemente maduros, que es RP Likely Mature, o sea, tiene el disclaimer abajo que es a partir de 17 años. Sí, en bueno, adelante. y cada sellito pues tiene sus características. Por ejemplo, los DE son sellos, pues o son juegos en los que no hay violencia o hay violencia muy moderada contra humanos, contra animales, no hay lenguaje ofensivo o es muy poquito. No, creo que es Eh, prácticamente nulo. O sea, es más que todo para los E10. Sí, hay una F-bomb nomás. Sí, eso. Pero dice fuck y ya nomás. Sí, hay un ni siquiera lo dicen ni como un fudge. Pues aquí, por ejemplo, dice, el contenido por lo carajo. general es apto para todas las edades, puede que contenga una cantidad mínima de violencia de caricatura, de fantasía o ligera, o uso poco frecuente de lenguaje moderado, pero ya lenguaje moderado es hasta ciertas palabras, tampoco lenguaje moderado puede un ser... contador de putazos. Sí, exacto. Déjame incluirlo. No, ya eso, por ejemplo, sería un teen, yo creo. O sea, nosotros ¿en cuál? Perdón. Yo quiero ver, por RP. ejemplo, un Adult Only. Vamos a leer qué es el Adult Only. El contenido es apto solo para adultos de 18 años o más. Puede que incluya escenas prolongadas de violencia intensa, contenido sexual gráfico o apuestas con moneda real. A lo que vamos a ir ahorita. en algún momentico.
Y rating pending, que también sería bueno que para darle un poquito de color a la discusión, no se ha asignado la clasificación final, solo aparece en la publicidad, marketing y materiales promocionales relacionados con el juego físico. Por ejemplo, el que viene cerrado en caja, o sea, se lo pueden poner Sí, al que viene eso sellado. es otra Por cosa. eso decía, Nada no era más solo para el marketing, exacto. sino para el... Y temas físicos, o sea, no Exacto. controla nada Nada de los juegos digitales. digital. No. Con los juegos digitales, ahorita toco el tema que prácticamente hay algo especial para los juegos digitales, pero lo vamos a tocar ahora después de lo de Peggy. Sí, vamos entonces con Peggy. Peggy es para Europa y el contenido en este caso lo clasifican es con números, con un Sí. rango numeral. Entonces está Peggy 3, Peggy 7, Peggy 12, Peggy 16 y Peggy 18. Pero también tiene descriptores de contenido que básicamente te dicen qué es lo que incluye el juego, más o menos como explicando por qué tiene Por esa la clasificación o qué puedes esperar en ese juego. La Pero SRB Es una también guía para los papás. La SRB también tiene lo mismo, o sea, está acompañada también por esa explicación. Y recuerden que todos estos sellitos y todas estas descripciones se encuentran generalmente en la parte de atrás del juego, chiquitico, o sea, eso es una cosita chiquitico, Muy un recuadrito chiquita. chiquitico y aparece, pues si es la versión europea la que ustedes tienen, les va a aparecer un número y los descriptores, pero así pues en la imagencita. Lo mismo pues en la SRB, es un cuadrito chiquitico generalmente en la esquina inferior izquierda. Sí. Ahí está. Y en la parte de atrás los descriptores de contenido. También. Bueno, para entonces, en este caso, Peggy 3, por ejemplo, es un contenido para todos los grupos de edad. No debe contener sonidos o imágenes que puedan asustar a niños pequeños. Concha, no. Una forma muy leve de violencia en un contexto cómico, por ejemplo, un calvazo, un puño inflable, algo así, sí, No como tenemos muy que hacer un infantil. puño inflable. Pero no se debe escuchar en absoluto lenguaje moderado. O sea, cero putazos. Lenguaje eso es cero. Cero putazos. Van tres Peggy putazos. 7 es juego con escenas pues con un poquito de miedo, algún poquito más de violencia y no hacen referencia a lenguaje moderado. Peggy 12 entonces ya puede tener un poquitico más de violencia gráfica, no realista y puede haber insinuaciones o posturas sexuales y el lenguaje soez debe ser muy muy leve. Ya, Peggy 16 entonces podemos tener uso de tabaco, alcohol, drogas ilegales, violencia pseudo realista, lenguaje incorrecto, o sea, es un poco más. Y ya, Peggy 18 es básicamente asesinatos, glamorización de drogas. Es muy curioso, bueno, no, ahorita lo comento. Glamorización y sexo explícito. Y pues ya, los otros, la violencia O sea, muy God of War. explícita. O sea, estamos hablando de God of War. Básicamente God of War, Grand Theft Pero los de Auto. Play 2, Play 3, no pronto los últimos porque son un poquito más controladitos. Ajá. Sí. O sea, perdón. Son más familiares. Perdón por el paréntesis, pero ese God of War, ese último Ragnarok es... Ah, verdad que él no salió de la cueva como en 2 meses por estar jugando. Todavía. Sí, todavía está. Todavía estoy... O sea, viene nomás a grabar porque lo obligan. Y los descriptores de contenido de Peggy, que estos los podemos encontrar gráficos, un puñito para violencia, un censurado para lenguaje soez, una arañita para miedo, juego unos dados, sexo, el simbolito, la cruz hacia abajo y la flechita, una jeringuita para drogas, discriminación, esto lo deberían cambiar. Literalmente, lo voy a poner para que lo vean eventualmente. Esto es discriminación. Sí. Ok. Hay otro que incluye compras. Después entenderán por qué ni siquiera lo quiero mencionar. Incluye compras, es la tarjetica, que también es muy importante, ese de que incluya compras. Y bueno, esos son los descriptores de contenido. Ahora, habiendo dado a luz a cómo estas empresas utilizan los sellos para censar el contenido, entonces vamos a continuar. Pero venga, yo les hago una pregunta antes de seguir. Esto es en la teoría y esto es en el momento de desarrollar y de lanzar un videojuego. Ajá, ¿cierto? para poderlo comercializar. En la práctica, ¿quién controla esto? Porque yo me acuerdo de un comentario que hacía Juancho hace 3 o 4 episodios, que creo que era con Resident Evil, que obviamente Resident Evil no va a tener una calificación para
Para niños. Para niños. Pues Resident Evil debe ser, no le he visto. Formativo. Debe ser CM, pues en el orden de los Yo creo que es casos. M. Y pues acá, por ejemplo, acá en Colombia, a nosotros nos llegó, ¿qué? Teniendo 10 años. Yo 12 tendría, años. sí, Sí. y lo tuve y lo jugué en el Play 1, por ejemplo, el Nemesis. El primer Resident Evil que jugué fue Resident Evil 2, ¿cierto? Lo jugué, ese día tuve pesadillas, era un niño. Al otro día lo estaba volviendo a jugar. Y sigue con las pesadillas hasta el día de hoy. Al día de hoy juega Resident Evil y todavía tiene pesadillas. Se despierta gritando. Suéltame. No, Pero entonces, no. listo, eso suena muy bonito en la teoría, ¿verdad? Ujú. Y en el desarrollo suena perfecto, pero en la práctica, poco y nada decir. Pues no sé, Depende, poco y nada. depende. Mira que aquí prácticamente no he visto regulación por tiendas. Ujú. El que regula prácticamente era el que te vendía el videojuego. Sí. Sí, y a él no le importa, pues. Y a él A él le importa es hacer la venta, Que lo ganar la agradezco. comisión. Sí. Lo agradezco porque pudimos pues, llegar a tener- jugar juegos que de otra manera, pues. Sí, sí. Mm. De Pero- acuerdo. O nuestros padres eran muy responsables. No, no es eso. Mis papás a mí nunca me compraron. No, espere, lo miento. A mí Mentiroso. sí me compraron varios títulos clasificados, subiditos de tono, pero ahí está la cosa. Fueron mis papás los que los compraron. Es decir, porque yo lo pedí, sí, pero a mí no me los vendieron. Pero la cosa es, ¿por qué nos compraran eso a nosotros? Porque ellos desconocían el sistema de rating. Y otra Ahí cosa. está, eso es. Y espere un momentico. ¿Cuándo empezó el sistema de rating como tal? En videojuegos. Pues depende. Como PEGI o como SRB se llaman desde hace poco, 95 creo que es. 94. 94. Antes existía una, como que todas las casas de videojuegos se reunían y decían, ay, de pronto no No. lo pueden jugar gente de tal. No, pues, como- realmente no estaba controlado. no lo controlaban, Ah, realmente era como a discreción, Claro, de, eso, a Lo discreción que- suya. La cosa es que la SRB, ¿cierto? Es un mecanismo de autorregulación de las compañías de videojuegos. Sí. ¿Cierto? Que eso después se lo tomaron muy en serio Sí. y formaron pues su propia comité, eso es lo que es board, perdón ahí Sí. que dije la mesa, es el comité. Bueno, pues, Es una traducción muy burda, pero sí, es un depende del comité. contexto. Sí. Entonces, prácticamente nosotros, aquí era el desconocimiento. Es. Sigue siendo. Sigue siendo, es el desconocimiento de estas normas además. Porque, por ejemplo, un peladito, Un niño, no peladito, un adolescente, Un niño. un puberto. ¿cierto? Va a comprar, por ejemplo, Grand Theft Auto, que es clasificado para mayores de 17 años o 18 en otros países, y el vendedor fácilmente llega y tome. No, ni que hagan, por ejemplo, Mortal Kombat. Mortal Mortal Kombat es la Kombat. forma gráfica que hay. Sí. O sea, vos tenés fatalities, que es meterle la mano al cuerpo de alguien y sacarle la espina. Pues, es Ah, magnífico. Es Hay arte países y hay lugares en los que ese juego literalmente tuvieron que censurar ciertos fatalities para poderlo comercializar. Y adivina por qué empezó la SRB y todo esto. ¿Por qué, guacho? Cuéntanos. Mortal Kombat. Por Mortal Kombat. No, Rompió la olla. O sea, no solamente por Mortal Kombat, sino que ciertos políticos americanos, Como siempre. Como siempre, Eh, papás No, preocupados. decime que le armaron un panel como le armaron A Twisted Sister. A Twisted Sister, Sí. eso fue como en los 80, en los 90. no, le armaron un 80s. panel, o sea, le armaron un panel de congreso y todo, Qué ternura. ¿cierto? Porque los videojuegos estaban promocionando la violencia, en los jóvenes. Eso, pues, Y- el eterno culpable, el videojuego Ah, que siempre es el eterno culpable. sí, el que vuelve a los niños violentos. es el Sí, videojuego, no es la ¿cierto? televisión, no es la sociedad, no es lo que ven todos los días, No, no no son es como sus lo padres, eduqué, no. no, Por es ejemplo, el videojuego. Por ejemplo, uno de los principios de la ESRB es prácticamente hicimos esto para que no nos echen la culpa Exacto, de- usted el que permitió que su hijo jugara esto y se asuma la O sea, es una responsabilidad. lavada de manos épica, pues, de la Es que eso, SRB. básicamente todos los disclaimer e instrucciones de uso en todos los productos que salen en Estados Unidos tienen que hacerlo a prueba de estúpidos. Sí, Porque detrás de cada uno de esos disclaimer hay un pendejo que demandó. sí, por algo el champú tiene instrucciones. Sí, por Pero eso el es champú cierto. dice que no se lo coman.
Porque detrás de eso hay un pendejo que demandó. Y hablando de eso, hay un tipo que ha hecho aproximadamente más de 4.000 demandas en su vida. Todas las ha perdido, no ha ganado una sola. Entre esas demandas, ha demandado a GTA V porque fue un juego tan realista que él se convenció que estaba dentro del juego cuando estaba afuera y cometió varios robos. Y él decía, es que yo pensé que estaba jugando y me incitó a jugar, a robar. No, pero te voy a decir No, algo. huevón. Y obviamente perdió esa demanda, pero Hubiera sido más hay gente épico así que de hubiese ridícula. vivido toda su vida de demandas. O sea, cada... Pero, ajá. Sí, manteniéndose a punta de demandas. Manteniendo a punta La de cosa demandas. es que la cultura de las demandas allá es terrible. Sí, es fuerte. Digo yo en Estados Unidos, por eso allá todo lo que se saque, todo se tiene que curar en salud. Porque hay casos en los que las demandas más ridículas pasan. Entonces, claro, todo tiene que tener... Sí, Muy bien, pero pero idiotas. Todo esto, ¿cierto? Tiene que ser a prueba de idiotas. Por eso en el 94 empezaron a regularse porque dijeron como que "Ey, nosotros prácticamente nos están echando la culpa, Ajá. ¿cierto? Aunque Mortal Kombat estalló la olla, es como que nosotros no tenemos la culpa, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a regular esto. Entonces eso fue como que... pero acá fue como... Acá en Colombia, más o menos ha sido como... Sí, no, Pasa es importante. desapercibido. Pasa desapercibido. Es que, y eso es otra cosa, las desarrolladoras, compañías de videojuegos, los boards, estos mismos boards ESRB, PEGI, aquí en Latinoamérica, para Latinoamérica no tenemos uno. No existe. Exacto. ¿Qué pasa? Que entonces cualquier clasificación que quieran vender en el mercado americano, latinoamericano, tiene que atenerse a lo que digan los de arriba, y aquí hay contextos muy diferentes que tal vez no apliquen. Entonces ahí ellos tienen que despertar y darse cuenta que hay más consumidores aquí de otras cosas. No, igual, No, pero es que igual eso- terminaría siendo un problema legal, porque es que, ¿cuántos países hay? Solamente en Sudamérica. Sí, es cierto. Somos 12 países. No si todos nos estoy podemos mal. poner de acuerdo. Y la legislación en cada país es distinta. Entonces, Sí. ¿qué ha pasado, por ejemplo, relacionándolo con uno de los temas pues, que hablamos la otra vez, con el tema de las microtransacciones? Ajá. Que, pues, yo sigo defendiendo que son apuestas. Pues, Son en apuestas. líneas. En muchos países europeos, pues muchos parlamentarios han buscado la forma de regular a través de PEGI a juegos, vamos a decir, pues juegos X, pues, no principalmente ellos, sino juegos tipo FIFA, pues con sus moneditas, juegos tipo Fortnite, o juegos tipo Call of Duty, los que obviamente, pues los que tienen microtransacciones. Y por temas legales no se ha podido hacer, porque no es, por ejemplo, en la legislación inglesa, estos juegos o pues la modalidad de las microtransacciones no cumple con los requisitos que dice pues, la legislación para ser considerados como apuestas. Sí. Espérate un momentico. Lo mismo en Bélgica. Lo mismo o si lo en cumple, Bélgica o que si lo los- cumple en Bélgica, no lo cumple en Holanda. O si lo cumple en Holanda, no lo cumple en Australia. O si lo Exacto. cumple en Australia, no lo cumple en Francia. Entonces queda muy difícil estar pues No, que sea vigilando una cada clasificación uno. general. No, y espérate eso. La SRB está teniendo el mismo problema. Está teniendo el mismo problema. O sea, porque mucha gente pregunta, ¿y por qué no lo...? Porque o sea, esa clasificación entra en un área gris. ¿Cierto? Esas microtransacciones entran en un área gris que dicen como que, según la legislación... Pero ni tan gris, porque yo recuerdo, hermano, un ejemplo, eran en NBA 2K20, el juego que salió en el 2020, que te metían pues todas esas microtransacciones y abrir los paqueticos y te salía pues el muñequito. Sí, a lo FIFA. Y resulta que la animación era un tragamonedas, era una máquina de tragamonedas. Literal. Tipo casino. Entonces vos gastabas tu monedita en el juego, Eso va a sonar buenísimo. compraba con dinero real y pues la animación era bajar una palanquita y pues sí, la animación de un tragamonedas. Y otra de las animaciones era una ruleta. Por eso, en este momento... Muy bien al o sea, departamento de marketing No, y diseño. inclusive pues recuerdo que en su momento pues un youtuber, para los que lo conocen, Angry Joe, Sí, hizo pues su respectivo, despotricó todo lo que quiso de ese juego y le escriba a SRB diciéndole, hey, vea, eso tiene una ruleta, tiene tipo casino, tiene esto, pues tenía sus argumentos pues muy bien planteados. Ujú.
Y la SRB le respondió y le dijo, no, porque por definición esto. O sea, se escudaron en temas legales, en lo que está escrito en la legislación, pero eso no, esto no califica como apuesta. Es que ese es el problema que tienen en este momento. Cierto, que el problema es la legislación. Uy, perdón. Pero, por Se ejemplo, le cuida en eso. Bélgica sí han logrado bajarle un poquitico a algunos de estos títulos. Por ejemplo, FIFA ya no entrega como tal las cajas estas de botín. En teoría. Porque listo, estas empresas grandes en teoría se pueden controlar, en teoría. Sí. El problema radica en los desarrolladores pequeños y no tanto de pronto en los AAA, sino en juegos para dispositivos móviles. Lo que te decíamos ahorita, pues lo que hablamos ahorita, perdón. Vos entras hoy a la Store y hay 500 juegos nuevos. Bueno, hay 600 cierto. juegos Ahí voy a nuevos. meter ¿Y la quién cuchara. regula todo eso? Y físicamente no tienes cómo regular, entrar a cada juego a mirar, bueno, este juego que tiene. Este Exacto. juego que Y tiene, por ejemplo, este la juego que tiene. Google Store o las App Stores pues no tienen un comité que regule realmente el contenido per se, simplemente que no vaya a traer, y eso que los trae, que no vaya a traer malware o vulnerabilidades. Y hay aplicaciones muy grandes que son promocionadas en ambas stores que traen vulnerabilidades. Entonces, ¿por qué no un juego desarrollado de cualquier forma no pueda traer ese tipo de cosas? Y es de lo único que se fijan. Hay una cosa que en este momento, o sea, por la gran cantidad ¿cómo se llama? O el gran volumen de juegos que hay digitales para dispositivos móviles y demás, ¿cierto? Lo que son la PEGI y la SRB se vieron como, madre, ¿qué vamos a hacer? Entonces ahí a quién acudieron y creo que fue uno de nuestros temas pasados. A la IA. A la IA y a prácticamente automatizar para los juegos digitales. Para poder alcanzar a cubrir. Para poder cubrir. Pero ni siquiera el 100%, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Hay una cosa que se llama la IARC, ¿cierto? No lo confundan con... porque la tienen que buscar como IARC videojuegos, porque si lo buscan IARC normal, les sale como una cosa para la prevención del cáncer. Ah, ok. ¿Cierto? Entonces, ¿qué Interesante significa? esa busca, quedó. Sí. No, es que la buscas por la IARC y vos como que yo no estaba buscando eso. Esto no es lo que yo IA estaba. Rating Company, no sé qué significa. ¿Cierto? La IARC significa International Age Rating Coalition. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Automatizaron para estos desarrolladores todo en cierto número de preguntas dependiendo de la zona donde está. Entonces, vos puedes llenar el cuestionario y te dice como, llenas varios cuestionarios. Bueno, este para la ESRB, este para la PEGI, ¿cierto? Y te van guiando así, ¿cierto? Entonces ya tenés prácticamente, llenas el cuestionario y ya no tenés que ir a cada uno de los cosas, ¿cierto? Pero eso solamente es para los digitales. O sea, crearon un tramitador virtual. Un tramitador virtual. ¿Qué es lo que pasa? Esto les da el rating, Sí. dependiendo de lo que usted llene. Pero eso no se deja quieto así como tal. Teóricamente, hay un grupo de personas que después de que en estas compañías que después ya al tiempo van a fijarse cuando realmente les da el tiempo, porque o sea, son, Sí, no, son- es- ah, Es infinidad de juegos los que publican diariamente. Eso no- entonces, por eso, si usted está haciendo un juego para dispositivos móviles, tiene que ser bueno. Entonces, esta gente mira si realmente pertenece a esa categoría, si no mintieron en ese formulario, y dice como que, parce, si usted mintió, venga, le cambiamos eso, venga la multa y todo eso, ¿cierto? Pero en este momento están utilizando eso, ¿cierto? Es algo que ellos no querían utilizar, O les tocó. pero les tocó. Y ahí vuelvo a lo que dije en nuestro podcast Es una herramienta. Es una herramienta, es una herramienta. exacto. Es una herramienta que se está utilizando ya es porque el flujo de videojuegos es demasiado.